Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo video de este canal Libre Pensador 3. Voy a decirles lo siguiente, tenía ganas de hacer un video, eh, no hay millones de cosas para hablar. Cuando yo creé este canal, mi intención era básicamente hacer un canal para cuestiones esotéricas, de esoterismo, que es lo que me interesa a mí, básicamente. Es un tema que la mayoría de la gente ignora, no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades, no se enseña en los medios. Bueno, el que le interesa tiene que buscar, leer libros, acercarse a grupos, logias, donde más o menos haya personas interesadas y se pueda acceder a unos conocimientos que a veces son bastante dificultosos, justamente por eso quiere decir esotérico, ¿no? Algo difícil, oculto, oscuro. Eh, Y quería compartirles una lectura y comentarios sobre un libro que es el más conocido e importante del esoterismo moderno o más bien contemporáneo. Fue escrito en 1880 a 1890 en etapas y se llama La doctrina secreta. Eh, Hice otro video en mi canal que habla sobre la doctrina secreta, que se llama la creación del mundo según Blavatsky. La que escribió el libro se llama eh, Madame Blavatsky o Elena Petrovna Blavatsky, que fue una escritora ucraniana que se dedicó a viajar por todo el mundo, que tuvo una vida tremendamente interesante y que recibió iniciaciones de conocimientos que hasta ese momento nunca habían sido dados al mundo, por lo menos en los últimos siglos o milenios. A raíz de eso fundó lo que se llama la Sociedad Teosófica y a su vez con otras personas también muy idóneas en estas materias. Esta obra, la Doctrina Secreta, que es su obra cumbre y a la cual es una fuente de consulta para todo el mundo que se interese en estos temas, tiene actualmente en castellano 6 tomos que en realidad eran, este, creo que eran menos cuando fue la edición en inglés, pero digamos después se fue como separando en pedazos, porque eran muy grandes los tomos. Y yo tengo ante mi vista el tomo 2, el cual es digamos, tiene un primer tomo, sería la cosmogénesis, es decir, la creación este, del mundo, sobre el cual hablo en un video que van a encontrar en mi canal, que se llama La creación del mundo según Blavatsky. Solamente hablo de un pequeño fragmento y el video dura 2 horas y media, imagínense. Pasa que estos textos son tan ricos, tienen tantas referencias, que de un breve fragmento se puede sacar, o de un párrafo, se puede sacar sabiduría que tiene milenios. Así que háganse una idea. Si los que escuchan esto ven esto, que sé como yo soy así, mi canal es tan variado, puede haber gente que le moleste, gente que le interese, gente que no le interese. Si son gente de la política, que hay muchas que me siguen por videos que yo hice sobre eso, no creo que se enganchen. Si son de la filosofía y la religión y la sabiduría antigua, o la teosofía, todas esas cosas seguramente se van a interesar.
cuestiones filosóficas, profundas, metafísicas, místicas, espirituales. Bueno, y dada esta introducción, les comento que, bueno, les comparto, yo diría, no sé si todo, pero una parte de una sección dentro de lo que es el tomo 2 de la doctrina secreta, que se llama Simbolismo Arcaico Universal. ¿Por qué es muy interesante esto? De hecho, hay algunas logias que estudian, se dedican muchísimo, por ejemplo, la masonería, los rosacruces, los martinistas. Bueno, hay muchas logias que se especializan en el estudio de la cábala, de los distintos lenguajes donde el conocimiento se oculta y se muestra a su vez, ¿no? En las tradiciones, porque cuando hablamos de cábala hablamos de los judíos, pero después podemos encontrar los gnósticos cristianos, por ejemplo, o las tradiciones hinduistas, o budistas, o de la China. Bueno, todo eso, esta obra abarca eso y culturas incluso más antiguas, como bueno, los persas y así, los sumerios. Bueno, el tema es, el capítulo que quería compartir se llama Los cuatro elementos, ¿sí? Y les leo y les voy haciendo alguna reflexión. También pueden comentar debajo. Bueno, si les gusta el video también les sugiero poner me gusta o suscribirse al canal, ¿no? Es lo único que se les pide, ya que los videos son gratuitos. Bueno, quizá me encuentran muy así relajado por la hora. Esta es una hora alta de la madrugada y yo también estoy como un poco somnoliento, pero seguramente que ahora cuando empiece a leer me voy a enganchar más. Dice, metafísica, así dice, trata el tema de los cuatro elementos, que es un tema muy conocido, bueno, todos sabemos, ¿no? El agua, la tierra, el aire, el fuego, bueno, algunos dicen que son 5. Pero esto es una cuestión básica que tiene que ver con la cosmogénesis, es decir, de qué está hecho todo, ¿no? De hecho, Tales de Mileto, Parménides, Anaximandro, Anaxímenes, todos los filósofos los que crearon la filosofía, fue lo primero que se preguntaron, de qué está hecho todo, ¿no? Algunos decían el agua, otros la tierra, otros el fuego, bueno, el aire, bueno, bien. Justamente Blavatsky va a abordar en este capítulo el tema visto desde todas las culturas, por lo menos más importantes y de la antigüedad, ¿no? Dice, metafísica y esotéricamente solo existe un elemento en la naturaleza y en la raíz de él está la deidad. O sea, metafísica y esotéricamente solo existe un elemento en la naturaleza, ¿sí? Y en la raíz de este elemento, porque siempre hay una unidad en toda tradición teosófica o neoplatónica o de esta doctrina secreta, que es la que está subyacente en todas las culturas, siempre se habla de una unidad, del uno, ¿no? Por eso después las religiones desembocan en la idea del Dios uno, que es correcta, que todos los filósofos antiguos lo sabían, los griegos, los hindúes, los egipcios, no era que creían en múltiples dioses. O sea, lo que sí creían eran en manifestaciones de la divinidad, que son múltiples, pero porque pertenecen a este mundo manifestado, creado, como quiera entenderse, emanado. Pero no quiere decir que sean el Dios. O sea, el Dios es uno, ¿no? Y tampoco es una persona. En la tradición filosófica esotérica no es una persona. Eso es en el cristianismo o en los teísmos, distintos teísmos. Es un principio impersonal, supra
personal, está más allá de los objetos y de las cosas. Incluso para algunos místicos está más allá del ser, ¿no? Por ejemplo, el caso de Meister Eckhart, que fue el místico más grande que tuvo Occidente en la Edad Media, ¿no? Bueno, les voy a compartir entonces esto. Dice, los llamados 7 elementos, de los cuales 5 ya han manifestado y afirmado su existencia, son, perdón, la vestidura, son esos elementos, acá habla de 7, ¿no? O sea, hay 2 que no están manifestados, digamos, están en un plano más elevado. Son la vestidura, el velo de esa deidad, de cuya esencia viene directamente el hombre. Bien se le considere física, psíquica, mental o espiritualmente. En tiempos no muy lejanos, solo se hablaba generalmente de 4 elementos, mientras que en filosofía solo se admiten 5. Pues el cuerpo del éter no está completamente manifestado aún, y su noúmeno es todavía el Padre aéter omnipotente, la síntesis del resto. Ahora vamos a explicar esto, ¿no? Dice, los llamados 7 elementos, de los cuales 5 ya han manifestado y afirmado su existencia, son la vestidura, el velo de esa deidad, de cuya esencia viene directamente el hombre. Bien se le considere física, psíquica, mental o espiritualmente. En tiempos no muy lejanos solo se hablaba generalmente de 4 elementos, mientras que en filosofía solo se admiten 5. Pues el cuerpo del éter no está completamente manifestado aún, o sea, es un éter, digamos, el éter es un quinto elemento que la ciencia hace tiempo ya viene hablando de eso, ¿no? Vendría a ser como el que forma a todos los demás, o el que subyace detrás de todos los conocidos. El cuerpo del éter no está completamente manifestado. Podríamos decir que la tierra es lo sólido. Luego viene el agua, que es sólido, pero un poco menos sólido. Es como menos denso. Luego viene el aire, que vendría a ser un estado donde los átomos están más disgregados. Y finalmente, el último nivel es el fuego, porque el fuego tiene como uno podría asociarlo incluso a la luz, que es más sutil que el aire, ¿no? Y se mueve mucho más rápidamente. Y tiene la capacidad de transformarlo todo, ¿no? Todos los otros elementos. Pero después vendría un quinto elemento, que está más allá que incluso de lo que se pueda percibir a simple vista. De eso se refiere con el éter. Pero, ¿qué son esos elementos? Cuyos cuerpos compuestos contienen, según han descubierto ahora la química y la física, subelementos innumerables, que ya no pueden ser abarcados por los 60 o 70 que se habían calculado. Sigamos su evolución, al menos desde su principio histórico. Los 4 elementos fueron plenamente caracterizados por Platón cuando dijo que era aquello que compone y descompone
los cuerpos compuestos. Por lo tanto, jamás fue la cosmolatría, aún bajo su peor aspecto, el fetichismo que adora o rinde culto a la forma y materia pasiva externa de cualquier objeto, sino que siempre contemplaba en ellos al noúmeno. Esto es muy importante. Cuando los antiguos sabios de las antiguas culturas que la edad moderna desprecia como que eran ignorantes y brutos y salvajes, acá estaban el vulgo, pero también estaban los que sabían. Y los que sabían, o los sabios, sabían, no en términos kantianos, que hay algo que aparece y algo que está detrás. El fenómeno es lo que se ve, pero detrás, o sea, ustedes ven acá un fenómeno físico, algo que aparece a sus ojos. Y yo me muestro, pero detrás de lo que ven hay algo que se llama espíritu, que es mi yo, mi conciencia, mi ser. Lo que yo soy. Eso no lo ven con sus ojos. No es fenómeno, es noúmeno. Es decir, aquello que está detrás de lo que ustedes pueden observar. Cuando los antiguos adoraban a un animal o al sol o a Júpiter o a un cometa o lo que sea que se veía ante los ojos, los sabios no estaban adorando al fenómeno, sino lo que estaba detrás de eso. Y detrás de todo está siempre Dios, y eso lo sabían los antiguos también. O sea, el Creador, el Padre, la fuente, ¿no? Y todas sus manifestaciones. Lo que pasa es que acá hay una lucha que está entre la visión católica y teísta, que es la visión en la cual Dios está fuera de la creación. Crea, pero no está en la creación. La visión más cercana al panteísmo o más cercana al emanacionismo, que está en el neoplatonismo, por ejemplo, que es la que Dios desprende de sí mismo la creación. Por lo tanto, todos nosotros somos Dios en el sentido que somos parte de, no que uno dice yo soy, sino que no hay separación entre Dios y su creación. Por lo tanto, es imposible escapar a Dios. O sea, uno dice, bueno, está bien, yo me oculto, yo me escapo, yo no obedezco, yo sigo mi... No, porque las leyes mismas que conforman tu ser y tu existencia como criatura están tan metidas en lo más profundo de tu existencia que por más que vos te niegues, estás determinado. Esa gente dice, yo soy libre, hago lo que quiero. Ajá, bueno, fíjate que hay leyes. Pero ¿cómo? Si no las leyes... No, son leyes cósmicas. Algunas las conocemos más, otras menos. Si vos querés salteártelas, no vas a poder. Y siempre, como dice el Kybalión, si querés superar una ley, lo puedes hacer mediante otra ley, pero no anulando todas las leyes. Ese orden, ¿no? Ese orden íncito, inherente, intrínseco a todo, incluido a vos, que por más que a vos te puso por encima de la creación, sos parte de algo que en realidad hay cosas superiores a vos. No estás. Lo único que está que nada hay por encima es el creador o la fuente. Pero ¿quién llega ahí? ¿Mm? Bueno, entonces hablamos un poco sobre esto de los elementos. Dice, subelementos innumerables que ya no pueden ser abarcados por los 60 o 70 que se habían calculado. Dice, los 4 elementos fueron plenamente caracterizados y dice que en la antigüedad había la cosmolatría, es decir, la adoración de partes del cosmos. Lo que en realidad esta gente adoraba era lo que estaba detrás, el espíritu, que es otra cosa que se ignora hoy. Todo tiene espíritu, todo es espiritual, como bien lo explica Hegel. No hay
sea, esa idea materialista es una especie de sueño profundo, ¿no? El cual alguna vez todos los seres humanos van a despertar. La modernidad entró en el sueño del materialismo y perdió de vista la sustancia de las cosas y solo explica los efectos, como los médicos que te dicen, bueno, usted le pasa esto, pero no encuentran la causa, generalmente van siempre a paliar. ¿Y quién cura? En el fondo la naturaleza, o Dios, o el espíritu, porque el cuerpo se cura solo, o sea, lo que se hacen son ayudas, pero no hay una curación externa, simplemente es un acompañar un proceso que es natural, que viene de la inteligencia misma de las células. Dice, el fuego, el aire, el agua, la tierra, eran tan solo la vestidura visible, los símbolos de las almas o espíritus animadores invisibles, los dioses cósmicos a quienes el hombre ignorante rendía culto y el sabio, sencillo, pero respetuoso, reconocimiento. A su vez, las subdivisiones fenomenales de los elementos noumenales eran animadas por los llamados elementales, los espíritus de la naturaleza. O sea, los elementos estaban conformados por los elementales o espíritus de la naturaleza, de grados inferiores, ¿no?, a esas grandes divisiones de los elementos. En la teogonía de Mochus vemos primero al éter. Y después al aire. Los dos principios de los cuales nace Ulom, el Dios inteligible. En griego se llamaba noetos, o sea, aquel que se puede conocer. Porque hay un Dios desconocido que está detrás del fenómeno. O sea, como dije, una cosa es lo que ves, otra cosa es lo que está detrás, que es lo que hace a lo que ves ser. El universo visible de la materia. En los himnos órficos, una tradición griega, el Eros Fanes se desenvuelve del huevo espiritual que los vientos etéreos impregnan, siendo el viento el espíritu de Dios del que se dice que se mueve en el éter, que incuba al caos. Esto está en la teogonía de Hesíodo, que es la formación de los dioses, pero fíjense que un dios se desprende de otro, pero fíjate que en el principio está el caos, el dios, pero ¿qué es? Un principio filosófico, que es la no forma. Luego viene el cielo, Uranos, la tierra, Gea. Después está el Eros, que hay un Eros primigenio, que vendría a ser el amor, porque justamente es lo que unifica. Entonces uno tiene que ver en las mitologías y en los grandes textos sagrados de los griegos, de los hindúes, una sabiduría oculta. Y este libro lo que busca es mostrar cuál es esa sabiduría, al menos una parte intuitiva de esa sabiduría, porque es algo infinito, no se puede reducir. Pero por lo menos para poder ver lo gigantesco que es todo el universo, ¿no? Dice, continuando, ¿no?, con esto dice, ese espíritu de Dios del que se dice que se mueve en el éter, que incuba al caos, la idea divina. En el Kata Upanishad, que es uno de los Upanishads, uno de los textos de la tradición Vedanta o hindú, que es de lo más sagrado y elevado y profundo que tiene el hinduismo, se habla de Purusha. ¿Qué es Purusha para los hindúes antiguos? Es el espíritu divino.
hállase ya ante la materia original. O sea, es como que siempre hay una dualidad, ¿no? El espíritu y la materia. De la unión de Purusha con esa materia original, que en realidad se la llama Prakriti, ¿sí?, surge la gran alma del mundo. Maha Atma, o sea, la gran alma. Brahman, el espíritu de vida. Siendo también idénticas estas últimas denominaciones al alma universal, o anima mundi, el alma del mundo, de lo cual hablaban los alquimistas en la Edad Media, ¿no? También los estoicos, constituyendo la luz astral de los teurgistas y cabalistas, su división última e inferior. Los elementos, stoigeia en griego, de Platón y Aristóteles, eran pues los principios incorpóreos asignados a las 4 grandes divisiones de nuestro mundo cósmico. Entonces, los elementos eran principios incorpóreos. Fíjense que no habla de algo físico, es incorpóreo, son principios, según Platón y Aristóteles, ¿no? Asignados a las 4 grandes divisiones de nuestro mundo cósmico. Todo el universo se clasifica en esos, se forma con esos 4 elementos. Y con justicia define Kreutzer esas creencias primitivas como una especie de magismo, o sea, algo de la magia, un paganismo, psíquico y una deificación de potencias, una espiritualización que colocaba a los creyentes en estrecha comunidad con esas potencias. Tan estrecha, por cierto, que las jerarquías de esas potencias o fuerzas han sido clasificadas en una escala graduada de 7. Había seres como que regían esas fuerzas, desde lo ponderable hasta lo imponderable. Son septenarias, no como un medio artificial para facilitar su comprensión, sino en su verdadera gradación cósmica, desde su composición química o física hasta la puramente espiritual. Dioses para las masas ignorantes, dioses independientes y supremos, demonios para los fanáticos, quienes por intelectuales que sean son incapaces de comprender el espíritu de la sentencia filosófica in pluribus unum, en la pluralidad, la unidad. Para el filósofo hermético son fuerzas relativamente ciegas o inteligentes, según con cuál de sus principios trata. Miles de años transcurrieron antes de verse degradadas al fin en nuestro culto siglo, ¿sí?, a simples elementos químicos. Hoy en día, en el materialismo de la ciencia, que ya se desarrollaba en el siglo XIX, donde se escribe este libro, y hoy después mucho mayor paso con el tiempo, todo se reduce a esos elementos de la tabla periódica como si fueran seres inertes, tontos, que por casualidad se juntan y se separan por el azar. O sea, no hay ninguna inteligencia que los rija. Están ahí porque sí, porque pintó, porque se dio, ¿no? Por eso dice, irónicamente dice, nuestro culto siglo, habla del siglo XIX, que era más materialista que el siglo XX, dice, lo redujeron todo a simples elementos químicos. De todos modos, los buenos cristianos, y especialmente los protestantes bíblicos, debieran tributar a los 4 elementos mayor veneración
si es que quieren conservar alguna por Moisés. Acá hace una referencia a Moisés. Pues en cada página del Pentateuco, teniendo en cuenta si es cierto que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés, manifiesta la Biblia el sentido, en cada página del Pentateuco, el sentido místico y la consideración en que se tenía el legislador hebreo. El pabellón que contenía el Sancta Sanctorum, cuando se hizo el templo, el Santo de los Santos, que es la parte del altar oculta, ¿no?, era un símbolo cósmico, consagrado en uno de sus significados a los elementos, a los 4 puntos cardinales y al éter. Josefo lo describe como el de color blanco a ese templo, ¿no?, el color del éter. Y esto también explica por qué en los templos egipcios y hebreos, según Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia del siglo II después de Cristo, dice, ¿por qué en los templos egipcios y hebreos, según Clemente de Alejandría, una cortina gigantesca, sostenida por 5 columnas separada al Sancta Sanctorum, al Santo de los Santos, representado ahora por el altar de las iglesias cristianas, en que solo a los sacerdotes les era permitido penetrar, de la parte accesible a los profanos? Por sus 4 colores, esa cortina simbolizaba los 4 elementos principales, y con las 5 columnas significaba el conocimiento de lo divino que el hombre es capaz de adquirir mediante los 5 sentidos, con ayuda de los 4 elementos. En Ancient Fragments de Corey, uno de los oráculos caldeos expresa ideas acerca de los elementos y el éter, en lenguaje que se asemeja de modo extraño al de The Unseen Universe, escrito por 2 sabios eminentes de nuestra época, o sea, el universo invisible. Él afirma que del éter han venido todas las cosas y que al mismo volverán todas las cosas, que las imágenes de todas las cosas quedan impresas en el éter de una manera indeleble y que es el depósito de los gérmenes o de los restos de todas las formas visibles y hasta de las ideas. Esto parece corroborar de sorprendente modo nuestra afirmación de que cualesquiera que sean los descubrimientos que puedan hacerse en nuestros días, siempre se encontrará que nuestros sencillos antepasados, lo dice irónicamente, entre comillas, sencillos antepasados, se han anticipado a nosotros en muchos miles de años. Acuérdense que la historia es cíclica, no es que hay una evolución constante siempre más, sino que se retrocede y se avanza. Es muy probable que haya antiguos que hayan sido mucho más sabios que nosotros. Lo que pasa es que están tan lejos en el tiempo que ya no quedan vestigios de esas culturas, por todos los procesos que pasa la Tierra y se ha pasado por destrucciones y pérdidas terribles de civilizaciones y culturas enteras. Pero quedan los vestigios en estas culturas, como está mencionando acá Blavatsky. Dice, ¿de dónde vinieron los 4 elementos y los malachim de los hebreos? Por un teológico juego de manos de los rabinos y los padres de la iglesia posteriores, han sido fundidos en Jehová, pero su origen es idéntico al de los dioses cósmicos de todas las demás naciones. Sus símbolos ya hayan nacido estos a orillas del Oxis, en las ardientes arenas del Alto Egipto, o bien en los extraños y salvajes
bosques glaciales que cubren las faldas y cumbres de las sagradas montañas nevadas de la Tesalia, o por fin en las pampas de América, sus símbolos repentinos, cuando se remontan a su origen, son siempre uno y el mismo, ya fuese egipcio o pelásgico, ario o semítico. El genius loci o genius loci, el dios local, abarcaba en su unidad a toda la naturaleza, pero no especialmente a los 4 elementos, como tampoco a una de sus creaciones, como los árboles, ríos, montañas o estrellas. El genius loci, quiere decir el genio o divinidad del lugar, en latín, pensamiento muy posterior de las últimas subrazas de la quinta raza raíz, cuando el significado primitivo y grandioso húbose perdido casi por completo, fue siempre el representante en sus acumulados títulos de todos sus colegas. Era el dios del fuego, simbolizado por el trueno, como Jove, o sea Júpiter, o Agni, que es el fuego para los hindúes. El dios del agua, simbolizado por el toro fluvial, o cualquier río o fuente sagrados, como Varuna, Neptuno, etc. Todos esos representan el elemento agua. El dios del aire, que se manifiesta en el huracán y la tempestad, como Vayu o Indra entre los hindúes, y el dios o espíritu de la tierra, que aparecía en los terremotos y era para los romanos Plutón, Yama para los hindúes y otros nombres según las culturas. Estos eran los dioses cósmicos, sintetizándose siempre todos en uno, como sucede en toda cosmogonía o mitología. Así, los griegos tenían a su Júpiter Dodonio, que incluía en sí mismo a los 4 elementos y los 4 puntos cardinales, y al que reconocían por consiguiente en la Roma antigua bajo el título panteístico de Júpiter Mundus, el que ahora en la Roma moderna se ha convertido en el Deus Mundus, el dios del mundo, al que se representan en la teología última en virtud de la decisión arbitraria de sus ministros especiales, absorbiendo a todos los demás. Como dioses del fuego, del aire y del agua, eran dioses celestes. Como dioses de la región inferior, eran deidades infernales, que quiere decir, viene de ínferos, que quiere decir inferior, o sea, debajo. Este último adjetivo aplicándose simplemente a lo que es la tierra, ¿no? Eran los espíritus de la tierra, bajo sus respectivos nombres de Yama, Plutón, Osiris, el señor del reino inferior, etc. Y su carácter telúrico lo demuestra suficientemente. La mansión peor después de la muerte que los antiguos conocían era el Kama Loka, el limbo sobre esta tierra. Acá hace una mención que aparece en la Biblia el nombre Gehenna, cuando hace referencia al infierno. Pero en la Biblia dice, era un valle cerca de Jerusalén, donde los judíos monoteístas inmolaban a sus hijos a Moloch, o Moloch, si es que hemos de creer en las palabras del profeta Jeremías. La mansión escandinava de Hel, o Hela, era una región, lo que el infierno para los ingleses,
que le dicen Hel, era una región fría, también Kama Loka en términos sánscritos o de los hindúes, y para los egipcios se llamaban el Amenti o Amenti. Era un lugar para la purificación del alma. Como verán, después se hacen interpretaciones religiosas, fanáticas, pero esta región con la cual se refieren al infierno y estos nombres es un lugar, ¿no? Después hay todas las interpretaciones religiosas que se van dando, sobre todo el cristianismo, ¿no? Pero era algo que siempre existía, ¿no? Los infiernos eran un lugar, el lugar que estaba debajo, sobre todo en la tierra, o en un lugar donde iban las almas. Lo mismo pasa con la palabra demonio, que viene de daimon en griego, que no era lo que hoy consideramos demonios, sino que eran pequeñas entidades, divinidades. No eran dioses, sino que eran divinidades intermedias, menores, ¿no? Por ejemplo, Sócrates tenía su demonio, su daimon, su divinidad, que era como que lo inspiraba, ¿no? Personal era, alguien que le hablaba particularmente a él. Bueno, dice entonces que si se nos arguye que el Júpiter Dodonio era identificado con Dis, o el Plutón romano con el Dionysus Chthonius, el subterráneo, y con Aidonius, el rey del mundo subterráneo, donde según Kreutzer se pronunciaban los oráculos, entonces tendrán los ocultistas el placer de probar que tanto Aidonius como Dionisio son las bases de Adonai o Yurbo Adonai, según llaman a Jehová en el Codex Nazareus, que es un texto, digamos, gnóstico. Y dice, no debes rendir culto al sol, que es llamado Adonai, cuyo nombre es también Kadush y Elel. Y también señor Baco. El Baal Adonis de los Sods o misterios de los judíos pre-babilónicos se convirtió en el Adonai por la Masorah, el Jehová posterior con vocales. Por lo tanto, los católicos romanos tienen razón. Todos esos Júpiter pertenecen a la misma familia. Pero Jehová tiene que ser incluido en ella para que resulte completa. El Júpiter Aerius o Pan, el Júpiter Amon y el Júpiter Bel Moloch son todos correlaciones de Yurbo Adonai y con él forman uno solo porque todos ellos son una naturaleza cósmica. Esa naturaleza y ese poder que crea el símbolo específico terrestre y el edificio físico y material de aquel demuestra que la energía se manifiesta por su medio como extrínseca. Pues la religión primitiva era algo más y mejor que una simple preocupación sobre los fenómenos físicos, como observa Schelling, el gran filósofo, y principios más elevados que los que nosotros, saduceos modernos, dice Blavatsky saduceos modernos porque los saduceos eran materialistas, eran una secta judía materialista, ¿no? Como somos nosotros, dice, se refiere a la modernidad europea, dice, conocemos. Estaban ocultos bajo el transparente velo, entre comillas, de divinidades puramente naturales como el trueno, los vientos y la lluvia. Es decir, detrás de eso se escondía el noúmeno, ¿no? Los antiguos conocían y podían distinguir los elementos corporales de los espirituales.
Le dije entonces que los antiguos conocían y podían distinguir los elementos corporales de los espirituales en las fuerzas de la naturaleza. Una cosa es, no es que adoraran al planeta, al aire, al viento, al agua, al río, sino lo que estaba detrás de eso, ¿sí? Que sí es un espíritu. Esto es lo que Blavatsky está insinuando, que detrás de todo lo que existe hay vida, hay inteligencia. La inteligencia cósmica, ¿no? Y todas sus manifestaciones. O sea, entidades, o sea, seres. Los 4 elementos no son inertes, son entidades. No es que son tontos y adoran la tierra. La tierra es inerte, pero no, porque la tierra la anima algo detrás, un espíritu. Bueno, entonces, esa naturaleza y ese poder que crea, dice, Jehová tiene que ser incluido en ella para que resulte completa. El Júpiter Aerius o Pan, el Júpiter Amon y el Júpiter Bel Moloch son todos correlaciones, bueno, eso ya lo dije, ¿no? El cuádruple Júpiter, lo mismo que el Brahma, o sea, Júpiter venía a ser como el dios principal, ¿no? Y lo mismo en el caso de los romanos, pero en el caso de los hindúes es Brahma, de 4 caras. El dios aéreo, el fulgurante, el terrestre y el marino, el dueño y señor de los 4 elementos, puede indicarse como representante de los grandes dioses cósmicos de cada nación. Aunque encomendó el poder sobre el fuego a Hefestus Vulcano, sobre el mar al Poseidón Neptuno y sobre la tierra a Plutón Aidoneus, el Jove aéreo sigue siendo todo esto. El padre Jove es Júpiter, ¿no? Para los romanos, de ahí viene jueves. El día, ustedes saben, el lunes a la luna, martes al dios Marte, miércoles a Mercurio, para que vean hasta qué punto estamos inmersos en estas culturas que parecen lejanas y no. El jueves al padre Jove, o sea, Júpiter, estaba encomendado por el calendario romano. Luego tenemos el viernes a Venus, el sábado es el Sabbat judío, que para los ingleses es Saturday, o sea, Saturno, ¿no? Que sería el padre de Júpiter, o sea, el padre de... Sí, es Cronos, ¿no? El padre de Zeus. Y luego viene el domingo, que es el día del Señor cristiano, por eso Dominus, de ahí viene Dominus, que quiere decir Señor en latín, es el día del Señor para todos los occidente cristianos, y para los ingleses Sunday, o sea, el día del sol. En el sentido de los ingleses mantienen más la tradición antigua de las denominaciones de los días. Pero el Señor es el sol. Para las culturas que tienen al sol como culturas solares, ¿no? Todas las que estamos hablando. La hindú, la romana, la griega, son todas solares. La inca. Bueno, sigamos entonces con esta cuestión. Dice... entonces acá tenemos estas distintas manifestaciones de los elementos mostradas en los dioses, ¿no? Sobre la tierra, Plutón Aidoneus, el Jove aéreo siguió siendo todo esto, pues desde el principio el éter tenía predominio sobre todos los elementos y era la síntesis de todos. La tradición habla de una gruta, vasto subterráneo en los desiertos del Asia Central.
en que penetra la luz a través de 4 aberturas al parecer naturales, o grietas, que cruzan los 4 puntos cardinales. Desde el mediodía hasta una hora antes de la puesta del sol, la luz pasa por ellas de 4 colores distintos, que según se dice son el rojo, el azul, el naranja dorado y el blanco, efecto de condiciones especiales de vegetación y suelo, bien sean naturales o artificialmente preparadas. La luz converge en el centro, en derredor de un pilar de mármol blanco, con un globo sobre el mismo, que representa a nuestra tierra, llámase la gruta de Zaratustra. La cuarta raza, como la teosofía le llama la cuarta raza a la Atlántida, y la civilización actual le llama la quinta raza. Los atlantes incluían en sus artes y ciencias, ojo que la Atlántida por la teosofía no es solamente las islas que se hundieron, según Platón, en lo que era el actual océano Atlántico, sino que se refiere a toda una civilización que se expandió por todo el globo y que tuvo distintas subrazas. Por ejemplo, la tercera, que es una de las que más se expandió, se llamó Tolteca. De ahí viene muchas de las culturas americanas, pero también los celtas me refiero, ciertas regiones de Europa tienen influencias de esa cultura muy antigua, y también eso impacta en Egipto y en muchos lugares, ¿no? Esos remanentes de esa cultura. Estamos hablando de miles de años atrás, antes de lo que la ciencia actual conoce. Entonces, cuando habla de la cuarta raza, dice Blavatsky, los atlantes incluían en sus artes y ciencias la manifestación fenomenal de los 4 elementos. ¿Mm? O sea, ellos tenían en sus artes y ciencias a esos 4 elementos representados, ¿no? Que resumió así un carácter científico y que atribuían con razón a la intervención inteligente de los dioses cósmicos. La magia de los sacerdotes antiguos consistía en aquellos tiempos en dirigirse a esos dioses, sus dioses, en el propio lenguaje que ellos tenían. El lenguaje de los hombres de la tierra no puede alcanzar a los señores, dice acá una cita, ¿no? El lenguaje de los hombres de la tierra no puede alcanzar a los señores. A cada uno debe de hablársele en el lenguaje de su elemento respectivo. Así dice el libro de las reglas, en una sentencia que, como se verá, encierra un sentido profundo, añadiendo la siguiente explicación de la naturaleza de ese lenguaje del elemento. Está compuesto de sonidos, no de palabras, de sonidos, números y figuras. El que sepa combinar esos sonidos, esos números y figuras, los 3, atraerá la respuesta del poder director, el dios regente de ese elemento, sea el aire, el agua, ¿no?, específico requerido. Y acá tenemos principios de la magia y la teurgia y la taumaturgia. Esas cosas que hacía Moisés cuando decía, bueno, abrió las aguas, y todos piensan que todas esas cosas son imposibles. No. Y cuando Jesús paró las aguas, dice, bueno, porque era el Hijo de Dios. Bueno, hay manifestaciones de, por ejemplo, Amonio Sacas no, Apolonio de Tiana y muchos otros, que Simón el Mago, que hacían esas cosas, ¿sí? No por desmerecer el valor de Jesús, sino porque está dentro de los conocimientos de la magia y de la teurgia, el dominio de los elementos, es los principios básicos. Estamos en un mundo material ignorante que perdió todos los conocimientos y por lo tanto cree que todo eso, la única manera es hacerlo físicamente. Pero si se conocieran realmente estos principios, o los que los conocen, de hecho hay tribus y lugares que logran mediante sus rituales influenciar el tiempo y muchas cosas. Una vez estuve leyendo un diario de viajes de una persona europea que no
escéptica, ¿no? Pero que sí contaban cómo vio cosas en India, en distintos lugares, hace 100 años atrás o más, cómo hacían rituales y lograban modificar el clima. Y bueno, para los materialistas todo esto es imposible, pero detrás de esos elementos hay entidades que responden, son responsivas, sobre todo si uno conoce cómo invocarlas y referirse a ellas, ¿no? Entonces dice, ese lenguaje es el de los encantos o los mantras, ¿sí? Como los llaman en la India. Son palabras de poder, siendo el sonido el agente mágico más potente y eficaz. El tema es cómo pronunciás también el sonido. Y la primera de las claves, acuérdense que el universo fue hecho por sonido. Atención, no es nada, es ilógico acá. Es la primera de las claves que abren la puerta de comunicación entre los mortales e inmortales. El que cree en las palabras y enseñanzas de San Pablo no tiene el derecho a escoger de entre ellas solo aquellas sentencias que ha decidido aceptar, excluyendo las demás. Y San Pablo enseña del modo más innegable la existencia de dioses cósmicos y su presencia entre nosotros. El paganismo predicaba una evolución doble y simultánea, una creación spiritualem ac mundunam, que sería espiritual y mundana, según la llama la Iglesia romana, edades antes del advenimiento de esa iglesia. ¿Sí? Poco ha cambiado la fraseología exotérica con respecto a las jerarquías divinas desde los días más gloriosos del paganismo o la idolatría. Solo han cambiado los nombres unidos a pretensiones que se han convertido ahora en falsos pretextos, porque cuando Platón, por ejemplo, pone en boca del principio superior, el Padre Éter o Júpiter, las palabras los dioses de quien soy el hacedor, así como soy el padre de todas sus obras. Conocía Platón el espíritu de esta sentencia tan completamente, se nos figura, como San Pablo cuando dice, pues aunque haya algunos que son llamados dioses, ya en el cielo, ya en la tierra, y así se cuentan muchos dioses y muchos señores. Primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Ambos, tanto San Pablo, que Blavatsky dice que era un iniciado, como Platón, que también lo era, iniciado en este conocimiento, ambos conocían el sentido y el significado de lo que manifestaban en términos tan reservados, porque era una cosa que no se podía dar a conocer. Así como hubo enseñanzas de Jesús, de Buda y los grandes seres que solo quedaron para el círculo de discípulos, estos discípulos, altos discípulos, como el caso de San Pablo, también conocían cosas que no podían revelar. No pueden los protestantes atacarnos por interpretar el versículo de los Corintios como lo hacemos, pues si la traducción de la Biblia inglesa resulta ambigua, no sucede así en los textos originales. Y la Iglesia Católica Romana acepta las palabras del apóstol en su verdadero sentido. Véase como prueba de ello lo que dice San Dionisio, uno de los grandes místicos del siglo V, que dejó un texto que se llama Teología Mística. Acá lo cita Blavatsky, dice: San Dionisio el Areopagita,
que fue directamente inspirado por el apóstol y que escribió bajo su dictado, como nos asegura el marqués de Mirville, cuyas obras son aprobadas por Roma. O sea, católicas, ¿no? Y que comentando aquel versículo especial dice: y aunque hay de hecho los llamados dioses, porque parece que realmente hay varios dioses, con todo y a pesar de ello, el Dios principal y el Dios superior no deja de ser esencialmente uno e indivisible, dice de Mirville en su obra Los Espíritus. Es católico este autor. Así hablaron también los antiguos iniciados, sabiendo que el culto de los dioses menores jamás podría afectar al Dios principio, que está por encima de todos, ¿no? La correlación de las fuerzas físicas es una obra que acaba de citar, ¿no? Sir W. Grove FRS, hablando de la correlación de fuerzas, dice lo siguiente: cuando los antiguos eran testigos de un fenómeno natural que se apartaba de las analogías ordinarias y que ninguna acción mecánica de ellos conocida podían explicar, lo atribuían a un alma, a un poder espiritual o sobrenatural. El aire y los gases también fueron considerados espirituales en un principio, pero posteriormente fueron investidos de un carácter más material, y las mismas palabras, neuma, que eso quiere decir soplo, aire, y después se transformó en la palabra, era la palabra espíritu en realidad originariamente, neuma, que viene neumático, ¿no? Espíritu, etcétera, esas palabras se emplean para significar el alma o también un gas. La palabra misma, gas, de ahí viene en alemán Geist, ¿sí? Un fantasma o un espíritu. Soplo, aire, gas, neuma, Geist. Nos ofrece un ejemplo de la transmutación gradual de un concepto espiritual y se transforma en un concepto físico, ¿sí? Algo invisible también. El gran hombre de ciencia considera en su prefacio a la 6ª edición de su obra que sólo en estos debe entender la ciencia exacta, la cual no tiene para qué mezclarse con las causas. Bueno. Causa y el efecto son, por consiguiente, en su relación abstracta con esas fuerzas, simples palabras de conveniencia. Desconocemos totalmente el poder generador último de cada una. Y de todas ellas. Y probablemente siempre seguiremos lo mismo. Solo podemos comprobar la norma de su acción. Debemos de atribuir humildemente su origen a una influencia omnipresente y contentarnos con estudiar sus efectos y hacernos cargo por el experimento de sus relaciones mutuas. También citado de esa obra, ¿no? Una vez aceptada esta actitud y virtualmente admitido el sistema en las palabras arriba citadas, principalmente la espiritualidad del poder generador último, sería ilógico en extremo negarse a reconocer esta cualidad que es inherente en los elementos materiales o más bien en sus compuestos. O sea que hay una espiritualidad detrás de cada cosa material, hasta lo que parece más inerte como el mineral, por ejemplo, ¿no? Como presente esa espiritualidad en el fuego, en el aire, en el agua, en la tierra. Tan bien conocían los antiguos esos poderes que a la par que ocultaban su verdadera naturaleza bajo las alegorías diversas en beneficio o detrimento del populacho ignorante, nunca se apartaban del múltiple objeto propuesto
cuando los confundían de intento. Resolvieron echar un espeso velo sobre el núcleo de verdad oculta por el símbolo. O sea, con el símbolo tapaban la verdad. O la mostraban según quien lo leyera, el símbolo. ¿Sí? Por ejemplo, un texto de cábala o de alquimia puede ser chino o peor, algo indescifrable. Pero para el que conoce, puede interpretarlo. ¿Sí? Lo mismo pasa con la naturaleza. La naturaleza es un conjunto de símbolos, de signos. Eso ya lo veían los estoicos, ¿no? Entonces, el tema es poder leer ese libro del mundo. Y detrás de ese libro está el escritor. ¿Quién es el escritor? ¿Quién escribe esa obra maravillosa, esa poiesis, esa poesía que quiere decir del griego hacer? Poiesis es hacer, esa fabricación de las cosas. Y si las hace como una poesía, puede ser interpretada la poesía. Eso decían los estoicos, ¿no? Y decía, el cuento habla de vos. Entonces uno podía leer el mundo, interpretarlo, como un mensaje hacia uno mismo, ¿no? Por eso Hegel habla de la autoconciencia. En nosotros, todo ese espíritu desplegado toma conciencia de sí mismo, vuelve hacia sí mismo. ¿Sí? El sujeto se pierde en el objeto y vuelve al sujeto. Y trasciende sujeto-objeto. Bueno, perdón, no quise complicarlo. Ya voy a hacer un video sobre Hegel, porque la verdad que estoy fascinado, estoy leyendo cosas de Hegel, retomando mi amor, admiración y devoción, podría decir incluso por Hegel. Lamentablemente, bueno, los cristianos, hay mucha gente que los desprecia, pero él tiene una clave de interpretación de la verdad cósmica, como la que estamos viendo acá. Dice, debemos de atribuir humildemente su origen a una influencia omnipresente. Y contentarnos con estudiar sus efectos. Dice, tan bien conocían los antiguos esos poderes que a la par que ocultaban su verdadera naturaleza bajo las alegorías diversas en beneficio o detrimento del populacho ignorante, resolvieron echar un espeso velo sobre el núcleo de verdad oculta por el símbolo, mas siempre se esforzaron en conservar este como un dato. O sea, está bien, lo ocultaron, pero sabían que eso también revelaba. Oculta y revela. Acuérdense, para Heidegger, la palabra aletheia era la palabra que usaban los griegos originalmente para la verdad, que a quiere decir no y letheia quiere decir velo. La verdad como desocultamiento, es decir, la verdad era poder levantar el velo que estaba tapándola. Por eso escribe Blavatsky Isis sin velo. Isis como la verdad, ¿no? Es decir, no es que uno iba a ser la verdad, uno tenía que estaba desocultarla. Es un proceso, como dice Hegel, más de conocimiento. Dice, resolvieron echar un espeso, dice, eso también tenía un dato el símbolo, ¿no? Para las futuras generaciones, bastante transparente, para permitir a sus sabios de las futuras generaciones discernir la verdad tras la forma fabulosa del mito o de la alegoría. O sea, cuando se cree que los antiguos eran ignorantes porque tenían esos mitos y alegorías, cada uno de esos mitos y alegorías encierra una verdad. Que no la podamos entender o que hayamos perdido su clave de interpretación, no quiere decir que eran tontos. ¿Eh? Creo que esto fue una de las cosas que más me enseñó Blavatsky, desde que la leo ya hace tantos años, ¿no? Desde que soy adolescente.
De alguna manera me descorrió el velo de las religiones también, esto. Entonces dice, estos antiguos sabios son acusados de superstición, de ser supersticiosos y crédulos. Y esto por las mismas naciones que aun cuando instruidas en todas las artes y ciencias modernas, cultas y sabias, en su generación, admiten hasta hoy día el antropomórfico Jehová de los judíos como su único Dios vivo e infinito. Bueno, esto continúa, ¿saben? Porque es un capítulo extenso. Simplemente yo les compartí esto con un propósito que era simplemente darse una idea de cómo es el esoterismo, de qué temas habla, en este caso cómo lo presenta Blavatsky, ¿no? Eh, es una forma de ver cuán ignorantes somos, cuán soberbios los modernos. Hablo de la modernidad como el periodo que viene después del Renacimiento, donde se cree que se desoculta todo, que ahora sí se entiende lo que antes los antiguos no entendían. Y hay como una soberbia. Hasta en el mismo Hegel está ese entusiasmo de que la razón lo va a explicar todo. Sí, la razón sí, pero depende de qué razón, porque la razón moderna es media miope, media tonta, media materialista. La razón tiene que ser algo rico. La razón para los griegos era rica, era profunda, era densa, tenía sustancia, tenía miles de aspectos, tenía riqueza, tenía vitalidad. Esa razón, unida al sentimiento, unida al arte, a la poesía, a la comprensión, a la intuición, a la captación de múltiples aspectos de la realidad, esa rica razón sí puede dar cuenta de muchas cosas. Hasta Descartes, cuando dice soy una cosa que piensa, no se refiere solamente a la racionalidad que después se desarrolló justamente a partir de él, que es ese racionalismo moderno. Pero como era un periodo de materialismo, donde la humanidad tenía que encontrarse con la materia, y por eso llegó a lo que llegó, que es la tecnología, por ejemplo, este micrófono, este sistema que estamos teniendo ahora, lo lograron a través de procedimientos físicos. Si hubiera quedado muy conectada con lo espiritual, tal vez estos procedimientos no hubieran aparecido. Capaz que nos conectaríamos de otra forma, espiritualmente, lo cual capaz que hasta es mejor. Pero bueno, si llegamos a esto será por algo, no sé si para bien o para mal. Estamos en un mundo material. Lo importante de esto, para mí, es ver que hay mucho más. A ver, dentro de las religiones, dentro de la ciencia, dentro de las tradiciones, del arte, hay mucho más. Yo cuando leo esto, y es solo un fragmentito que les compartí, de una obra que tiene 6 tomos, que son muy gruesos, más toda la literatura teosófica, más el ocultismo en general. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es todo esto? ¿Del demonio? ¿Una impostura? ¿Una mentira? Eh, son supersticiones. Bueno, eso en la ignorancia sí, uno lo dice, si uno es muy fanático de una religión, o es muy materialista, o es ateo, o es de alguna ideología política, o de una tendencia filosófica, agnóstica. Pero si uno se pone a estudiar con verdadera apertura, que eso es la verdadera filosofía, con la mente verdaderamente abierta, y lee y estudia,
sin prejuicios, la ciencia, la filosofía, la religión. Y yo lo digo como si fuera una pavada, ¿no? Yo, por ejemplo, no he estudiado la ciencia, pero sí bastante la filosofía y bastante la religión. Eh, y algunas cosas de la ciencia conozco, como todos, que hemos estudiado geografía o hemos estudiado química o física, nos han enseñado cosas básicas e intuimos algunas cosas. Yo me manejo por la intuición. Y la inteligencia acompañando, más los sentidos que observan, más la sabiduría que nos dan los seres más sabios, como por ejemplo lo que viene en esta obra. Entonces uno va entendiendo que el universo y el mundo es un misterio, pero que todo está conectado, que no hay azar, que las cosas no se dan así porque sí, y que tampoco es cierto que los elementos ni ninguna cosa de este universo está actuando sin una inteligencia concreta, inmediata, no allá en la noche de los tiempos, ahora, en este instante, que la está dirigiendo. Así como yo dirijo esta mano. La mano no va sola, ¿eh? Yo la mando. Bueno, lo mismo pasa con las células, con los átomos, con los elementos. Entonces los terremotos no son porque sí. La lluvia no cae porque sí. Porque solita, en ese mecanicismo estúpido moderno, donde el vapor va empujando. Sí, hermano, lo que estás explicando como un pelotudo es como cuando explicás, por ejemplo, por qué esta mano se mueve. Y porque se mueve porque en realidad este hueso, el hueso empuja la mano y entonces la mano se mueve. ¿Y qué lo empuja a este hueso? Este otro hueso. Y a su vez, ¿qué lo empuja a este otro hueso? Y lo que pasa es que hay un nervio. O sea, esa es toda la ciencia. La explicación de cómo las consecuencias impactan en las consecuencias. No te hablan de las causas. Las desconocen o las niegan. Eso es lo peor. Lo niegan. No existe la causa. Es todo azar. Consecuencia de consecuencia de consecuencia consecutiva. Entonces, la ciencia y el hombre moderno vive en la ignorancia, más que nada en la ceguera, va a ciegas, tanteando. Y cuando uno estudia estas cosas, empieza a entender que no es así. Que las palabras cuentan, los pensamientos cuentan, las oraciones son escuchadas. La vida tiene un sentido. Hasta la del caracol. Entonces, yo les digo todo esto. El video es muy largo, se los dejo. No creo que muchos hayan llegado hasta este punto. Y de los que llegaron, si les interesó, me gusta. Es una caricia que me hacen a mí, de gratitud. Acuérdense que todo va y viene, que todo es inteligente. Compartir el video, comentar. Todo eso me suma y yo intento responder. Y lo más importante es suscribirse al canal, porque obviamente si ustedes ponen suscribir y apretan la campanita, les va a avisar cada vez que yo suba nuevos videos, porque pienso seguir hablando de esto y muchas más cosas. Es tanto lo que hay para hablar sobre estos temas que no me va a alcanzar el tiempo de la vida. Agradezco a YouTube, agradezco a Internet, agradezco a Fivertel, bueno, y a todos los que me permiten hacer esta transmisión. Y espero poder continuar con temas políticos, con temas históricos, con temas metafísicos, con temas espirituales, de todas las cosas que trata siempre mi canal, que son los temas que a mí me interesan, me gustan y he estudiado a lo largo de mi vida. Así que no se olviden, me gusta al video, que eso ayuda a difundir, compartir y también, sobre todo, suscribirse al canal y apretar la campanita para que les suene cuando suba nuevos videos.
Me despido, les mando un abrazo, un saludo. Muchísimas gracias por estar acompañándome en estos temas. Hoy estoy un poco descansado, sí, me agarraron, pero la próxima espero estar con mucho más pilas para hacerlo más dinámico. Eh, gracias, gracias. Si me ven con cara fea es por cansancio, no porque esté triste. Es el cansancio.